Se viven, ese jefe, un tipo que genera ese clima. Ahí estamos. Pero no está todavía el doctor. Sí, creo que está. ¿Está? Sí, está, ¿no? ¿No se lo ven aún? Ahí. Sí, está bien. La red Hola. más que en sintonía imposible. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo vamos? Acá andamos. Bien, ¿y vos? Bien, che, bien. Gusto ¿Todo verte. bien? Me Bien. alegro, igualmente. Un gusto verte también. Hola Ya. Fabián, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Acá estamos. Bueno, no te vamos a distraer mucho tiempo, así que... No, no te preocupes, es un gran gusto. Bueno, Estoy para ustedes, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. hacelo el tiempo que te parezca. Listo. Voy a Tranquilo. bajar un poco la cortina porque me da el sol. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Lo que veo atrás es un banderín de estudiantes. sí, efectivamente. Hay una bandera en la cancha que dice los Albioli, ¿no? Sí, por supuesto, es de mi sobrino, el hijo de mi Ajá. hermano, pero tenemos una larga tradición de estudiantes. Pincha. Mi viejo fue dirigente de estudiantes, fue secretario del club, así que Está muy bueno. Está muy bien. del otro lado está la de Naciones Unidas. Ahí está la de Naciones Unidas. Está bueno. Bueno, mira, yo te voy a presentar porque en realidad se trata de una entrevista para los alumnos de la cátedra B, de nuestra cátedra de la Facultad de Derechos Humanos. Y lo que estamos tratando de hacer es una suerte de conversatorios con personalidades del mundo de derechos humanos para que los chicos tengan algunas respuestas, digamos, de esto después lo grabamos y lo pasamos, va a estar grabándose, pero digo, lo pasamos después por la página de nuestra cátedra. Así Perfecto. que, algunas preguntas pueden resultar como muy elementales, pero son para alumnos de tercer año. Listo. No te hagas ningún problema, Daniel. Perfecto, Vamos. listo. Arrancamos entonces. No te preocupes. Arrancamos. Dale. Buenos chicos de la cátedra, alumnos de la cátedra B de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Derecho, obviamente. Hoy es un día muy interesante para ustedes y para nosotros, porque vamos a conversar con Fabián Salvioli, que es una personalidad distinguida en materia de derechos humanos. Él es, voy a abreviarle el currículum, pero él es abogado, es magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata. Es director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y además es profesor de Derechos Humanos. Desde el 2018 se desempeña como relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, luego de ser miembro y presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas entre el 2009 y el 2016. Es autor de numerosos libros, entre otros La Universidad y la Educación en el siglo XXI, y de muchos artículos científicos sobre educación en derechos humanos. Es por supuesto un placer y un lujo contar con él en estos momentos. Yo, para empezar la charla, Fabián, vos fuiste presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué podés contarnos del trabajo que realiza en concreto ese órgano? Bueno, nada, muy buenos días y Daniel, y muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar en tu cátedra y con tus colegas. La Universidad de Tucumán hace un trabajo, me parece muy remarcable y muy valioso en materia de derechos humanos. En la Universidad de La Plata recibimos muchas veces delegaciones de la Universidad de Tucumán en las competencias de derechos humanos y el nivel es extraordinario, así que yo creo que hay
una formación realmente de excelencia en la facultad, y les quiero felicitar, por supuesto, por eso. Para mí, de veras, es un gran gusto, es un honor, como parte de la universidad pública, uno se siente un poco también parte de la casa de ustedes. Así que permitime que te agradezca y que le mande un gran abrazo a tus colegas en la cátedra, y por supuesto a los chicos y las chicas que están cursando la materia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un órgano creado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional que se aprobó en 1966. Viste que cuando se creó Naciones Unidas se aprobó una declaración, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero obviamente como una declaración en inicio no es jurídicamente obligatoria, no es jurídicamente vinculante, se avanzó en la creación de tratados o pactos que sí son vinculantes y obligatorios. Entonces se crearon dos pactos, uno se llama de Derechos Civiles y Políticos, el otro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto se dio en 1966, y el de Derechos Civiles y Políticos crea un comité que supervisa la aplicación de ese pacto a través de distintas herramientas que tiene de monitoreo, ¿no? Y ese órgano se llama el Comité de Derechos Humanos, que está compuesto por 18 personas, que son personas expertas, independientes en materia que no representan a ningún gobierno, ni a ningún Estado, que actúan a título personal, y que duran 4 años en sus funciones y pueden ser reelectos o reelectas. Yo tuve la oportunidad de estar reelecto en una oportunidad, entonces cumplí 8 años, y efectivamente los 2 últimos me tocó el orgullo de ser presidente, ¿no? Cuando uno estudia Derecho Internacional, dice, uy, esto, y de repente te encontrás ahí, no lo podés creer, pero bueno, tuve mucha suerte. Sí. Y me gustaría, digamos, que nos cuentes un poquito las diferencias más trascendentes entre lo que serían los sistemas de protección internacional, básicamente nuestro sistema, el sistema americano, y lo que sería el sistema universal, digamos, de protección. Bueno, es una pregunta muy, muy amplia. Voy a tratar de sintetizarla en algunas pinceladas, digamos, que complementan lo que ustedes ven en clases, naturalmente. Son dos sistemas muy diferentes, muy diferentes. En principio, el sistema interamericano está muy aceitado en relación, por ejemplo, a la presentación de casos individuales, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA, de la organización, y puede recibir denuncias individuales por violación de derechos humanos contra cualquier Estado de la OEA, aunque ese Estado no haya ratificado el Pacto de San José de Costa Rica u otro tratado de derechos humanos. Y esto es muy valioso. Esto es muy valioso, y ahora voy a decir la diferencia con Naciones Unidas, pero esto permite que Estados Unidos, Canadá y algunos otros estados que no han ratificado el Pacto de San José igualmente tengan casos individuales y reciban decisiones y eventualmente condenas de parte de la Comisión Interamericana. Entonces ahí el juego es claro. Perteneces a la OEA, la Comisión te puede examinar y qué sé yo. Luego la Corte es otra historia, pero la Comisión actúa sobre todos los estados de la organización. En el sistema de Naciones Unidas, todos los mecanismos de comunicaciones individuales de tratados, de órganos de tratados, son vinculantes en tanto el Estado los haya aceptado. Para esto el Estado tiene que aceptar la competencia del comité respectivo a través de una ratificación de un protocolo o a través de una declaración especial. Hay distintos mecanismos, pero lo cierto es que nunca es automático. Entonces, hay estados que nunca reciben una decisión de comunicación individual en Naciones Unidas, no porque se porten muy bien, sino porque nunca aceptaron ese mecanismo, digamos, de examen de la situación. Entonces, en materia de comunicaciones individuales, vamos a ponerle un punto a favor al sistema interamericano, 1-0, ¿no? Digamos, si querés. 2-0. El sistema interamericano tiene una corte. Y una corte que resuelve la responsabilidad de estados por violación de derechos humanos, como lo tiene el sistema europeo, como lo tiene el sistema africano. Y hay un proyecto de corte árabe de derechos humanos
con un protocolo que se adoptó a la Carta Árabe, pero todavía no está en vigor, así que ahí anda dando vueltas. Pero lo cierto es que hay una Corte de Derechos Humanos en el sistema interamericano, la Corte Interamericana. Naciones Unidas no tiene algo parecido. A veces la gente se confunde con la Corte Penal Internacional, pero la Corte Penal Internacional es otra cosa. La Corte Penal Internacional lo que resuelve es responsabilidad individual. Es un tribunal penal que no juzga a Estados, juzga a personas por los crímenes más aberrantes, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, o hechos de genocidio. Entonces, en Naciones Unidas no hay Corte de Derechos Humanos. No hay Corte de Derechos Humanos. En cambio, en el sistema interamericano sí, 2-0. Vamos a hacerle un gol ahora de parte de Naciones Unidas para que no quede ya en goleada, digamos. Entonces, Naciones Unidas lo que sí tiene de valioso, y que a mí me pareció muy interesante en el trabajo que hice adentro del comité, es el examen de informes periódicos de los estados, que es un mecanismo que el sistema interamericano no tiene. Cuando el Estado ratifica un pacto, como la Convención de Derechos del Niño, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o la CEDAW, la Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, se compromete a enviar información, informes periódicos, digamos, a los comités respectivos para que los comités analicen esos informes y después de un proceso saquen lo que se llaman observaciones finales sobre la situación de derechos humanos en los países. Y los comités se nutren mucho de lo que hacen las organizaciones no gubernamentales, se reciben un montón de información de ONGs, y esto, aunque los manuales dicen que se forma un diálogo amable e interactivo, la verdad, a mí no me gustaría ser Estado cuando la gente, las delegaciones de los gobiernos que se sentaban ante el Comité de Derechos Humanos la pasaban mal, realmente la pasaban mal, porque el comité es muy incisivo, muy incisivo en las preguntas. Los estados intentan decir, bueno, está todo más o menos bien, y nosotros le caemos con información, diciéndole, bueno, pero yo tengo información de esto y esto, ¿qué tiene usted que decir? ¿No? Cuando el Estado dice, no, bueno, nosotros, la tortura está prohibida, nosotros la sancionamos, acá no hay posibilidad, que tenemos mecanismos. Muy bien, dígame, este año, ¿cuántas sanciones se han establecido por penales, por torturas? ¿Cuántas personas fueron destituidas por haber cometido torturas? ¿Qué reparaciones se dieron a las víctimas? ¿Quiénes son los beneficiarios? Etcétera, etcétera. Entonces ahí mucho dibujar no se puede, ¿no? Digamos, el resultado de eso son lo que se llaman observaciones finales, y esos documentos son muy valiosos como guía de trabajo después de la propia política pública del Estado, que es lo que debería ser, y del trabajo de organizaciones no gubernamentales. Esto para señalar algunas diferencias. Y después está todo el mecanismo de procedimientos extraconvencionales en Naciones Unidas, ¿no? Las relatorías o los grupos de trabajo, que la labor es fascinante. Yo quizás estoy muy atravesado por lo que estoy haciendo ahora, entonces tomen esto con pinzas, pero es muy distinto al trabajo del comité. Yo como relator en materia de verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición, viajo al terreno. O sea, voy a Gambia, me entrevisto en lugares remotos con víctimas, converso con las asociaciones, con los poderes públicos, y se hace como una mirada in situ, in loco, y eso deriva en informes particulares, ya sea temáticos, ya sea sobre el país. Y este es un trabajo extraordinario, digamos. También la posibilidad de hacer informes temáticos, digamos, yo hice mi informe sobre la dimensión de género en los procesos de justicia transicional, que aprobó hace una semana y media, cuando estábamos arreglando la entrevista con ustedes. Yo andaba presentando el informe ante Naciones Unidas, que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas hace una semana y media, y eso permite incidir en los procesos de justicia transicional que se llevan adelante en todo el mundo. Entonces, los dos sistemas tienen cosas valiosas, y son complementarios, digamos. Esto en una muy apretada síntesis, ¿no? Digamos, los sistemas son realmente amplios y complejos. Y de tu experiencia práctica como presidente del comité, ¿te acuerdas de algún caso donde se haya notado, digamos, una clara influencia, digamos, de las decisiones del comité en las políticas públicas de algún estado? Seguro que sí, pero digamos, sería interesante. Sí, varios, pero voy a señalar uno que me parece que es paradigmático.
Cuando examinamos el informe de Irlanda, el informe periódico de Irlanda, del Estado, ¿no? De la República de Irlanda, Irlanda es un país con una tradición religiosa muy, muy, muy grande, de católicos, protestantes, etcétera, etcétera, y la Constitución Nacional prohibía todo tipo de interrupción de embarazo. Y esto generaba, por supuesto, muchísimos problemas a mujeres que tenían que acudir a esa práctica de una manera insegura, etcétera, etcétera. El comité le dijo a Irlanda que no podía mantener esa cláusula tan restrictiva y que debía modificar y adecuar el derecho interno. Pero lo que le estábamos diciendo era que tenían que cambiar la Constitución, ¿no? Digamos así, entre nosotros, digamos, porque bueno, si tenés que modificar el derecho interno y el derecho interno que está mal es la Constitución, lo que tienen que cambiar es la Constitución, ¿no? Digamos, entonces bueno, Irlanda inicia un proceso de referéndum, digamos, a partir de esa situación para consultar a la población. En el medio de eso, y esto me viene bien para explicar los dos procedimientos del comité, en el medio de eso, el comité resuelve un caso individual. El caso se llama Mellet, con doble L, M-E-L-L-E-T, que se trató de una mujer que tenía un embarazo absolutamente inviable, digamos, no había posibilidad de que el embarazo realmente prospere, digamos, y no le permitieron la interrupción de embarazo. Ella viajó al Reino Unido, se hizo un aborto en el Reino Unido, donde está permitido, pero tuvo consecuencias, digamos, bueno, por el viaje, la situación, etcétera, etcétera, aquí y allá. Y el comité entendió, entre otras cosas, que Irlanda la sometió a un trato inhumano y degradante al no haberle permitido el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo. Bueno, se reformó la Constitución de Irlanda, la interrupción voluntaria del embarazo está permitida en ese país. Es uno de los ejemplos, digamos, que me parecen importantes. Ha habido varios asuntos, digamos, que se podrían mencionar. Otro fue el tema de evaluación, de mecanismos de monitoreo de parte de la policía en España con base en perfiles raciales, digamos, claramente esto de, bueno, la policía en las estaciones de tren le pide documentos a las personas afrodescendientes, no le pide documentos a otras personas. Entonces, bueno, eso es claramente discriminatorio, porque el Estado intentó justificar eso diciendo que lo que se trataba era de controlar la migración ilegal. Ese no es un mecanismo de controlar la migración ilegal, y además la mayoría de la migración que tiene España es de Europa del Este, cuyos perfiles raciales no tienen nada que ver con afrodescendientes, y también, entonces esto lo que hacía era estigmatizar, ¿no? Diciendo, bueno, afrodescendiente igual ilegal, ¿no? Digamos, entonces el comité sacó una decisión, que fue el caso de William LeCraft en el año 2009, y yo lo recuerdo con mucho cariño porque me tocó pelearlo muy fuertemente ese caso. El comité tenía esto por supuesto es confidencial, pero bueno, no pasa nada, digamos, lo puedo decir, ya pasó más de 10 años. El comité tenía decidida la inadmisibilidad de ese caso. Cuando yo recién me incorporaba al comité, era el más joven, y cuando lo vi me pareció inaceptable que el comité diga que eso era inadmisible, y fue la primera gran pelea que dio dentro del comité, y un poco mis colegas que venían de hace muchos años en el comité decían, este pibe, porque además era el más joven, ¿no? Digamos, el latinoamericano que nos viene a cuestionar una decisión que estaba casi tomada por unanimidad, y se terminó dando vuelta la decisión, y el comité terminó condenando a España, y España cumplió con la reparación que el comité le marcó. Esto fue en el año 2009. Digamos, en fin, hay muchos ejemplos. ¿Sí? Hay otras cosas que son, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa que me parece importante, porque los chicos muchas veces dicen, o creen que esto no sirve para nada, o que no tiene efectos, y me parece interesante marcar esto. Mira, hay veces que los estados no hacen caso, pero hacen caso. Y me voy a referir a un ejemplo.
por supuesto, las grandes potencias nunca dicen que hacen caso, porque no quieren decir eso ni reconocer que se someten a ningún tipo de orden. Pero hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la 16, que es el derecho, se trata del derecho de una persona a recibir información cuando está detenida en el extranjero sobre que puede pedir asistencia consular. Esa opinión la pidió México y por supuesto era una opinión general, pero tenía nombre y apellido destinatario, que es Estados Unidos, ¿no? Las personas mexicanas en Estados Unidos. La Corte Interamericana dijo que cuando no se cumple con eso se viola el debido proceso de una persona que es sometida a juicio penal y que entonces esto puede implicar una violación clara al Pacto de San José, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y si es un caso de pena de muerte, puede generar una violación arbitraria del derecho a la vida. Estados Unidos, por supuesto, nunca dijo que la decisión de la Corte le vinculaba, todo lo contrario, etcétera, etcétera, pero cambió la práctica. En Estados Unidos se informa ahora a una persona detenida que tiene derecho a solicitar asistencia consular. Digamos, es interesante observar esto, estamos hablando además de Estados Unidos, ¿sí? Digamos, bueno, un poco no estaba muy vinculado con la pregunta, te pido disculpas, pero me pareció interesante para mencionarlo, ¿no? No, sí. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo andamos con los informes periódicos de Argentina? O por lo menos en lo que te tocó a vos en su momento cuando estabas presidiendo el comité. Vos sabés que Argentina se examinó 2 veces mientras yo estuve en el comité. Una, cuando yo era integrante del comité, esto fue en el 2010, 2011, y otra cuando yo era presidente, me tocó recibir al Estado. Por supuesto que hay una regla por la cual las personas de la nacionalidad del Estado no pueden intervenir, pero bueno, por razón de deferencia, digamos, recibí a la delegación, les presenté a la vicepresidenta, les dije que iba a ser quien presida la actividad, y aunque el examen es público y yo me hubiese podido quedar en la sala, no quería que mis colegas del comité piensen que yo les estaba supervisando de cómo examinaban al país de mi nacionalidad. Entonces, me fui al piso de arriba de la oficina de Naciones Unidas y vi el examen por web, digamos, porque pero no quise estar presente. Argentina tiene una tradición importante en materia institucional, en materia de derechos humanos. Ahora, muchas veces esa tradición institucional no se traduce en la práctica. Por ejemplo, es muy valioso que exista la institución de defensor del pueblo. Lo que es escandaloso es que no se nombre todavía al defensor del pueblo porque los sectores políticos no se ponen de acuerdo en quién debe ocupar el cargo de defensor o defensora del pueblo, porque lo entienden como cotos de casa de partidos políticos cuando deben ser personas expertas independientes en esa dirección, en ese sentido. Argentina ha dado pasos normativos muy valiosos en determinadas materias, pero, por ejemplo, los resultados de los informes del comité han señalado con mucha preocupación, por ejemplo, la situación de las personas privadas de libertad, digamos, y el no cumplimiento de los estándares relativos al artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En su momento se señaló con preocupación cuestiones de represión de la protesta social, con un uso excesivo de la fuerza, que también es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Estamos hablando de derechos civiles y políticos, ¿no? Del trabajo del Comité de Derechos Humanos. Hay observaciones de otros comités en ese sentido. Se le ha marcado al Estado también la importancia de que los órganos de justicia cumplan con los estándares de acceso a la justicia. Ha habido casos donde personas pertenecientes a pueblos indígenas han sufrido discriminación en el acceso a la justicia, o más bien se han convertido de víctimas en victimarios por el Poder Judicial. Ha habido casos en el Chaco, digamos, que realmente han sido inaceptables. Por supuesto que en materia de interrupción voluntaria del embarazo todavía hay una deuda pendiente en la República Argentina. Bueno, nada, un poco
un poco esos aspectos a vuelo de pájaro, pero en todo caso los informes adoptados por el comité son públicos, se pueden consultar naturalmente en la sitio web. Hablaste un poquito sobre el tema, digamos, bastante, digamos, sobre el tema del comité. Yo quisiera que le expliques a los chicos la diferencia que hay entre el comité y el consejo. Y distintos comités, porque la verdad es que hay muchos organismos en Naciones Unidas vinculados a derechos humanos, ¿no? Ya, el sistema de Naciones Unidas se llama universal. Y yo ya estoy convencido de que se llama universal porque así como el universo está en permanente expansión, no se sabe cuándo termina ni dónde termina y es lisa y llanamente un despelote, ¿no? Digamos, es muy difícil de explicar el sistema de Naciones Unidas, a diferencia del sistema interamericano, ¿no? Donde vos decís, bueno, hay una multiplicidad de instrumentos, pero tenés dos órganos, la Comisión y la Corte. Acá no, digamos, entonces, Comisión y Consejo parecen lo mismo, pero no es igual, digamos, para nada es igual. Perdón, Comité y Consejo. En 1946 se creó la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa comisión era una comisión formada por representantes de estados que trabajaban desde el punto de vista del Estado, no eran personas expertas independientes. Aunque es cierto que aquella primera comisión se formó con personas realmente muy, muy buenas, pero representaban los intereses del Estado. Esa comisión trabajó hasta el año 2006 y fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, Consejo. Ese consejo también es un órgano intergubernamental, son 47 estados, que por supuesto trabajan y representan desde el punto de vista de los estados. Cuando está la persona que representa al estado, adelante tiene el cartelito que dice Argentina, digamos, o Bielorrusia, o China, o Japón, o Venezuela, o Estados Unidos, o lo que sea. No aparece el nombre de la persona. ¿Sí? Los comités son órganos creados en virtud de tratados y las personas actúan a título individual, independiente. Entonces el cartelito dice tu nombre y tu apellido, no dice ni Argentina ni nada. Entonces, la diferencia es sideral. La diferencia es sideral. El Consejo de Derechos Humanos está muy atravesado por miradas políticas. Los comités tienen un trabajo mucho más técnico, mucho más de expertise e independencia. Ahora, cada comité tiene distinta composición, digamos, hay 9 comités, 9 órganos de tratados: Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Civiles y Culturales, Comité para eliminar la discriminación racial, Comité para eliminar la discriminación contra la mujer, Comité contra la tortura, Comité de Derechos del Niño, Comité de las Personas Trabajadoras Migrantes y sus familias, Comité contra la Desaparición Forzada y Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no lo voy a volver a repetir. Son 9, me salieron de una, no sería capaz de repetirlo. Esos 9 comités están compuestos por personas supuestamente expertas independientes. Y la verdad, digamos, Daniel, vos sabés bien, digamos, en realidad estos órganos tienen de todo, como todo en la vida. Hay personas que son más expertas independientes, hay personas que son menos expertas, pero que son independientes, hay personas que son más independientes, pero que no son tan expertas, y hay personas que no son ni expertas ni independientes, digamos que yo. Pero lo que sí debo decir, y lo digo con absoluta y plena sinceridad, que mi paso de los 8 años por el Comité de Derechos Humanos me permiten aseverar, y lo discuto con quien quiera, que el trabajo que se hace es realmente imparcial e independiente. Y que finalmente, aunque haya 3 o 4 que intenten que la cosa no sea ni tan independiente ni tan experta, ¿sabés qué es lo que sucede? Que las personas que realmente son expertas independientes terminan asumiendo liderazgo por la fuerza de su propio conocimiento. O sea, anda a discutirle a Nigel Rodley, para nombrar uno, ¿no? Digamos, qué sé yo, o a Christine Janet, ¿no? A los libros, ¿no? De derechos humanos. Vos lo tenés sentado ahí
por más que vos intentes hacer valer una cosa de un interés de un Estado, ¿sabe qué? Te dan vuelta como una media, naturalmente no pasás. No pasás porque la voz de la persona que es experta e independiente dentro de los comités es mucho más seguida por sus colegas. Entonces, esas voces individuales quedan solas. Así funciona el Comité de Derechos Humanos y creo que así funcionan el resto de los órganos de tratados. El producto del trabajo es muy bueno, independientemente de que después vos puedas decir, bueno, es más conservador o menos conservador. Yo hice más de 60 votos disidentes en relación a decisiones del comité en casos individuales. Pero no por falta de independencia y experticia, es porque el comité tenía una mirada muy conservadora, a mi juicio, sobre determinados aspectos, bueno, y yo tenía otra mirada. Claro. Te quería hacer una pregunta, que me parece que es como interesante. La relevancia que tendrían las garantías de no repetición definidas en las peticiones individuales para mejorar la vigencia de los derechos humanos en los Estados partes. Para mí es fundamental. Mira, una de las guerras más grandes que tuve dentro del comité fueron precisamente el tema de las reparaciones. El Comité de Derechos Humanos en materia de reparaciones era espantoso cuando yo llegué, pero espantoso para casos individuales. La Corte Interamericana, una diferencia sideral, ¿no? De que establece medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, reforma institucional, no, bueno, de todo. Quizás la Corte Interamericana peque por exceso, pero en todo caso prefiero eso a lo que decía el comité, que decía que se otorgue una compensación y que se tomen medidas para que los hechos no se repitan. Eso y la nada es lo mismo. Los estados, por supuesto, no hacían nada. Eso ha tenido que ver con una fuerte influencia de la tradición anglosajona adentro del comité. Porque todas las personas que lo integran son iguales, pero algunas son más iguales que otras. Cuando venís de América Latina o de África, se supone que no sos tan serio. Y entonces te tenés que ganar el respeto de tus colegas. En cambio, la voz de alguien que viene de Estados Unidos o de Europa Occidental pareciera más seria, cuando no necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces, la fuerte influencia anglosajona en el comité ha generado que las decisiones sean más de tipo de common law, ¿no? Compensation, ¿no? Un monto de dinero y nada, que el Estado no repita, nada más, que no repita los hechos. Yo tuve una batalla muy fuerte, primero con votos individuales disidentes, etcétera, etcétera, y luego jorobé tanto que me dieron a cargo hacer un estudio sobre reparaciones. El estudio sobre reparaciones terminó con una propuesta de criterios de reparaciones integrales y el 4 de noviembre del año 2016, que fue mi último día en el comité, como presidente, mis colegas aprobaron ese documento que yo venía haciendo hace algunos años, y hoy el comité ha mejorado bastante su criterio de reparación. Las garantías de no repetición son muy importantes por una razón, y vos lo sabés muy bien, Dani, es que por cada caso individual que llega, hay 1000 que no llegan. El sistema internacional no es la panacea, digamos, ni nada que se le parezca. Entonces, es muy importante que el caso individual que llegó se resuelva con garantías de no repetición para que eso se vuelque luego a la política pública de los estados. Si vos me apurás un poco, desde este punto de vista, yo diría que las garantías de no repetición son probablemente la parte más importante de la reparación. Aunque también es cierto de que esto es un poco injusto para con la víctima, porque para la víctima es más importante, por supuesto, la restitución del derecho y las medidas de satisfacción. En todo caso, no hay por qué hacerle optar entre unas y otras, pero las garantías de no repetición tienen su enorme razón de ser. El trabajo que yo hago ahora, que justamente el título de mi mandato es Verdad, Justicia, Reparaciones y Garantías de no repetición, las garantías de no repetición son fundamentales, porque yo abordo salidas de conflictos armados a situación de paz o de dictaduras o gobiernos autoritarios a democracias, donde hubo violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y para eso necesitas estados al servicio de la violación. El vetting, el proceso de limpieza del Estado en clave de derechos humanos,
las reformas institucionales como garantía de no repetición son imprescindibles. Para el tipo de casos que yo trabajo ahora son imprescindibles. Pero comparto con vos, por supuesto, que para los casos individuales, comunes que llegan a los órganos internacionales, también lo son. Bueno, Fabián, la verdad que una clase magistral, espero que los chicos la disfruten. Y bueno, te manda saludos Rodrigo, que fue tu alumno, que hoy está acá. Un gran abrazo a Rodrigo, lo quiero mucho. Y por supuesto, yo quedo a disposición, ojalá algún día les pueda visitar. Pero por supuesto. Formamos parte de un mismo trabajo. Digamos, yo respeto y valoro mucho el trabajo que ustedes hacen. El trabajo en derechos humanos es colectivo. Y hay que apoyar y valorar a colegas como ustedes que tan bien trabajan, no desde el lugar de quien enseña, sino de quien comparte un espacio al lado de ustedes. Yo, orgulloso de estar sentado a tu lado virtualmente ahora, haciendo esta tarea, y un gran abrazo, por supuesto, para todos y todas. Bueno, Fabián, te esperamos en que pueda con un asado y un buen vino. Oh, maravilloso. Dale. Chao. Y acá también. Okay. Dale. Porque ella propone temas